Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Impacto Económico. Qué bueno que nos siguen a través de nuestro multimedio Telesur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Vamos de inmediato con los titulares, el recorrido informativo en materia económica. Comenzamos. Hablando de América Latina, en Uruguay, empresa de telecomunicaciones Antel revocó 2 decretos gubernamentales que solo beneficiaban a canales privados. En contexto, observaremos las repercusiones económicas que ha generado el ataque de Israel sobre la República Islámica de Irán. Y en Noticias 360 en España continúan los debates sobre la reducción de la jornada laboral a 37 horas. Latinoamérica en perspectiva y en imágenes. Vamos a comenzar hablando de Uruguay. La empresa pública, la Administración Nacional de Telecomunicaciones Antel, revocó 2 decretos del gobierno anterior que solo beneficiaban a canales privados. Vamos a ver. Tras 5 años de recortes impulsados por políticas neoliberales, la empresa pública de telecomunicaciones de Uruguay comienza a recuperar terreno. Una reciente decisión del nuevo directorio marcó un giro en la defensa de la soberanía digital tras la revocación de algunas resoluciones que favorecían directamente a actores privados en claro perjuicio de la propia empresa estatal. Apenas conocida la noticia, los trabajadores salieron a respaldar la decisión. Fue una pelea muy dura que realmente tuvo sus frutos, porque que un gobierno hoy tome estas decisiones, por supuesto que desde el sindicato vamos a darle para adelante y las vamos a apoyar y las vamos a acompañar como corresponde, de la forma que los dueños de los canales privados brindaron todos sus servicios para el gobierno anterior y para su presidente y aplaudieron estas decisiones. Hoy los trabajadores aplaudimos estas otras decisiones. Según algunas estimaciones, las decisiones favorables a los privados, tomadas bajo el gobierno de Lacalle Pou, le significaban al Estado entre 40 y 60 millones de dólares por año en ingresos perdidos, un monto que ahora podrá generar beneficios, pero para las arcas públicas. Fue un negocio para estos señores dueños de los canales privados, que fueron quienes, durante 5 años, en la pelea que el sindicato dio en defensa de Antel y contra estas decisiones que tomó el gobierno anterior, se encargaron de censurar al sindicato. Porque ustedes que venían acá cuando hacíamos conferencia de prensa recordarán que venía TV Ciudad, venía Telesur, Canal 5 a veces, BTV, pero el Canal 4, el 10 y el 12 brillaron por su ausencia, nunca vinieron, aplicaron una censura sin decirlo. La empresa pública uruguaya también decidió revertir la polémica decisión de alquilar a los privados el acceso a su red de fibra óptica, que es monopólica y tiene una penetración de casi el 95% de los hogares del país, y canceló contratos por 3.6 millones de dólares anuales con los grandes canales privados que emitían sus señales sin costo por la plataforma digital de la empresa, en un acuerdo que no reportó ningún beneficio para el Estado. Desde el punto de vista comercial no tiene ningún sentido, porque además recordemos que la Telefónica Uruguaya hizo una inversión multimillonaria para atender toda una red de fibra óptica en todo el Uruguay, para darle un servicio de calidad a toda la población, y después lo que hubo fue la propia Telefónica ofreciéndole que a un precio de mayorista, o sea, mucho más barato que el de mercado, para que los privados hicieran uso de esa red para su propio beneficio. O sea que quienes propusieron y llevaron adelante ese negocio deberían explicarle a toda la ciudadanía cuál fue la razón de eso y cuál fue el resultado. Estas y otras preguntas quedarán pendientes para entender las razones detrás de un negocio que solo benefició a los medios hegemónicos. Tras un largo conflicto liderado por los trabajadores, la empresa pública uruguaya logró recuperar terreno y afianzar su soberanía. Mateo Grille, Telesur, Montevideo, Uruguay.
De Uruguay vamos hasta Argentina. Familias necesitan más ingresos para evitar la pobreza, mientras en el gobierno de Javier Milei se celebra la baja de la inflación en el mes de mayo. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, para no caer por debajo de la línea de pobreza, una familia compuesta por 2 adultos y 2 menores necesitó $965,76 durante el mes de mayo, mientras una familia de 3 integrantes necesitó más de $768,70. Esto representa un incremento del 0,1%. Y esto afecta a comercios, genera un aumento en los precios de los productos, mientras continúa el descenso del consumo en rubros claves. Por esto, un creciente número de consumidores buscan productos con descuentos y se apuntan en planes de beneficios para obtener alguna rebaja en las compras. En respuesta, el INDEC ofreció el valor de la canasta básica, que incluye alimentos más otros bienes como servicios básicos, transporte, salud y educación, mientras el presidente Javier Milei insiste en su plan de ajuste que está funcionando y que promete una recuperación a futuro. Trabajadores y docentes en Panamá se mantienen en huelga para profundizar su rechazo a la Ley 462 que reforma la Caja del Seguro Social. Durante la jornada de este viernes, el gremio anunció que va a buscar la conversación con el Parlamento, exigir allí la derogación de la norma que amenaza los beneficios de miles de trabajadores y su derecho a una jubilación digna. Los manifestantes han reiterado que se van a mantener movilizados hasta que el Ejecutivo atienda sus demandas. Trabajadores bananeros acordaron introducir un proyecto para debatir las condiciones y las mejoras laborales en ese sector. Vamos a una breve pausa. Al regreso hablaremos en contexto de las repercusiones económicas que ha generado el ataque de Israel en la República Islámica de Irán, sobre todo el impacto económico en la región de Oriente Medio. Vamos a la pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en Impacto Económico. Hablamos en contexto de lo que ha ocurrido en las últimas horas, el ataque del régimen sionista sobre la República Islámica de Irán, la madrugada de este viernes, que ha sacudido, por supuesto, los mercados financieros y de materias primas a nivel global. Vamos a indagar sobre cuál ha sido el impacto de esta agresión en la economía hasta el momento. El ataque israelí a la República Islámica de Irán desencadenó un terremoto financiero global, con el precio del petróleo Brent disparándose un 10% hasta los $75,15 por barril, su nivel más alto en 5 meses. Los mercados asiáticos y europeos cayeron mientras el shekel israelí se depreció 2% frente al dólar. Frente a esto, los inversores buscaron refugio en oro y bonos estatales, mientras las acciones de gigantes armamentísticos, como Lockheed Martin, obtuvieron un alza, evidenciando que se benefician los perros de la guerra. El cierre del espacio aéreo en varios países y la amenaza del bloqueo estratégico del estrecho de Hormuz, por donde pasa el 30% del petróleo mundial, podrían desatar una crisis energética global. Analistas advierten que cada 10% de aumento en el crudo eleva 0,4% la inflación global, golpeando especialmente a los países del sur. Esta escalada ocurre en el peor momento, con una economía israelí ya debilitada. El conflicto podría costarle 20% de su Producto Interno Bruto, e Irán sufriendo inflación cercana al 40% por causa de un bloqueo y sanciones unilaterales. Asimismo, la combinación de guerra y aranceles trumpistas aumenta el riesgo de una recesión mundial, mientras el complejo militar industrial sigue lucrando con la sangre del pueblo palestino y la inestabilidad regional. Y como mencionamos anteriormente, hay tensiones agravadas por Estados Unidos, y esta arremetida de Israel en Oriente Medio, pues dispara también el temor a un posible bloqueo del estratégico estrecho de Hormuz o el daño a parte de la infraestructura petrolera de Irán, el tercer mayor productor de este recurso en la región. Como consecuencia, 2 horas después de que se produjeran estos brutales ataques sionistas contra instalaciones militares, nucleares y barrios residenciales, las cotizaciones del
Brent y del Western Texas Intermediate subieron en un valor superior a los $77 por barril. El West Texas, conocido también como principal contrato petrolero estadounidense, pues también ha manifestado un alza de 15%, alcanzando $77,58 por barril la cotización, mientras que el crudo de Brent del Mar del Norte alcanzó los $78,32 por barril, consecuencias desde el ataque de Israel a los mercados internacionales energéticos. En el programa de El Juego hay que meter la música. De igual manera, los principales mercados internacionales informaron que el oro registró un aumento en 1,4% luego de las agresiones de Israel contra el territorio iraní y pese a la presión arancelaria de los Estados Unidos. Especialistas afirman que a pesar de la tensión geopolítica que impacta los mercados globales para el caso del oro, este impulsó un máximo histórico y señalan que de acuerdo al precio del mercado, pues ahora el oro se encuentra rozando los $3.450 por onza y que las arremetidas contra Irán influyeron en la demanda de activos refugio. Pero vamos un poco más allá con los mercados globales y cómo reaccionaron ante las tensiones en Oriente Medio. Los mercados financieros asiáticos y europeos cerraron con pérdidas, mientras los futuros de Standard & Poor's 500 y el Nasdaq registraron descensos cercanos al 1,5%. Wall Street también abrió en rojo, reflejando la incertidumbre generada por las crecientes tensiones en Medio Oriente, mientras el sector de viajes y ocio sufrió fuertes caídas. Las acciones energéticas y de empresas de defensa, como Lockheed Martin y BAE Systems, repuntaron entre un 2% y un 3%. El cierre del espacio aéreo en Israel, Irán, Irak y Jordania han obligado a aerolíneas a cancelar vuelos o desviar rutas, incrementando costos operativos. Además, la declaración de estado de emergencia especial en Israel provocó una depreciación del shekel, que ha generado compras impulsivas en supermercados. Mientras las bolsas europeas como el IBEX 35 y el Euro Stoxx 50 cayeron más del 1%, el dólar se fortaleció levemente frente al euro, pero su rol como refugio se ve afectado por la inestabilidad de la política económica estadounidense. La situación mantiene en vilo a los mercados, con riesgos de mayor volatilidad si las tensiones persisten. Y en medio de todo este conflicto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha pronunciado avivando la tensión en Oriente Medio. Trump escaló la retórica belicista tras los ataques israelíes contra Irán, advirtiendo en su red social Truth Social que la cosa solo empeorará y que Teherán debe aceptar un acuerdo antes de que no quede nada. Sus declaraciones, que celebran la superioridad militar occidental, pues contrastan con el distanciamiento oficial de la administración actual, cuyo secretario de Estado, Marco Rubio, negó participación en la ofensiva. Trump insiste en su enfoque maximalista, amenazando con convertir el conflicto en una espiral de violencia que beneficiaría solo al complejo militar industrial de los Estados Unidos y los intereses hegemónicos. En Economía 360 iniciamos en España el debate sobre la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales. Ha llegado a un momento decisivo. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha lanzado una campaña de presión política y social para aprobar esta medida, respaldada por sindicatos, pero rechazada por la patronal y la derecha parlamentaria. Nuestro corresponsal Álvaro Fragua nos trae más detalles desde Madrid. En la última sesión de control al gobierno antes del parón de verano, Yolanda Díaz esperaba hablar de la reducción de la jornada laboral, pero la oposición aprovechó para desviar el debate hacia los escándalos con los que buscan derribar a Sánchez. Señora Díaz, usted se atascó bastante cuando le preguntaron en directo sobre las cloacas del PSOE y del EIRE. Díaz insiste en que el debate sobre la reducción de la jornada laboral se celebrará antes de verano y asegura estar buscando acuerdos con diferentes grupos parlamentarios. Va a haber el debate antes del periodo de sesiones, ya nos conocen ustedes. Este debate se va a dar y
Desde luego, le contesto también, porque creo que no estaba, lo que el resto de formaciones políticas, no me toca a mí desvelar nada, pero estamos teniendo encuentros muy fructíferos con todos y con todas ellas. Díaz anuncia también un decreto para endurecer el control horario digital en caso de no lograr los apoyos necesarios. La medida pretende combatir el fraude de horas extra que ni se pagan ni se declaran. Reducir la jornada a 37 horas y media y habilitar un sistema de control horario verdaderamente efectivo para que se cumplan las leyes, para que no estemos en un país donde más de la mitad de las horas extras que los trabajadores declaran hacer ni se pagan ni se cotizan. Pero la patronal, en contacto con los grupos políticos de la derecha, rechaza los planes de Díaz y cuestiona que quiera imponer la reforma si no logra suficiente apoyo en las Cortes. Como agentes sociales tenemos el derecho de hablar con los grupos políticos, pero simplemente para expresar nuestra opinión, y como parece que igual ya no le sale, dice, pues mira, ahora tampoco me vale el Parlamento, ahora lo voy a hacer yo. Para el economista Riccardo Ciacci será clave afinar la norma para que no se sigan produciendo abusos. Es importante plantear esta medida y es importante plantearla de la forma mejor para que no afecte a los trabajadores. Además, señala que la reducción debería ser más ambiciosa con el objetivo de instaurar la semana de 4 días laborables. También recuerda que aunque ha crecido la productividad, esto no se traduce en más tiempo libre para la gente. Pero este aumento de la productividad no se ha trasladado en gente que tenía más tiempo libre. Y esto es muy importante porque si no la gente va a estar más quemada y va a trabajar incluso peor. En países como Francia llevan desde el 1999 con la jornada laboral de 35 horas. Por eso Ciacci propone una mirada en profundidad. La lucha a nivel de la historia de la humanidad debería ser hacia liberar tiempo de trabajo para todo el mundo y que por lo menos el trabajo no sea algo mediado por el dinero. No sea que quiero trabajar para hacer dinero porque necesito sobrevivir, sino que quiero trabajar porque quiero y ya puedo sobrevivir. En un país donde millones de personas siguen trabajando demasiado y cobrando demasiado poco, la ley que plantea el gobierno no solo busca reducir horas, sino dar pasos hacia un modelo en el que trabajar no sea mera coacción. Álvaro Fraguán, desde Madrid para Telesur. En Japón, los agricultores enfrentan costos crecientes y una producción en descenso. Esto generó un aumento en los precios del arroz. Agricultores afirman que cultivar arroz ya no es rentable debido a la reducción de las tierras de cultivo y al aumento de los costos de producción. Por esto ha disminuido justamente esa producción. A su vez, los consumidores japoneses se enfrentan al aumento de precios. Para estabilizar justamente eso, el gobierno japonés ha liberado el mercado arroz de reserva a bajo precio. Sin embargo, expertos afirman que es poco probable que esto solucione los problemas subyacentes en el sector. Sin ir más lejos, en el año 2023, la superficie total cultivada con arroz en Japón se redujo a 1.344 millones de hectáreas, de las cuales solo 1.244 millones se destinaban al cultivo de arroz como alimento básico. Debido al calor extremo y la sequía, la producción total de arroz se redujo a 7.165 millones de toneladas, de las cuales 6,61 millones se utilizaron como alimento básico. China ha conseguido este jueves en la provincia de Hunan la avanzada diplomática más importante de lo que va del siglo XXI. Todos los estados de África se incorporan al gigante asiático, excepto la República de Eswatini, y concurrieron a la cumbre de Changsha, donde emitieron un amplio manifiesto. Firmaron allí al menos 28 proyectos de infraestructura. El espíritu del acuerdo afirma una intención de resistir conjuntamente el unilateralismo y el proteccionismo de los Estados Unidos. Naciones africanas y China también se han comprometido a implementar las iniciativas de desarrollo global, de seguridad y civilización global que defiende Beijing. No hay precedentes en la historia mundial. China es el primer país en lograr un apoyo coordinado de todo un continente para remodelar la gobernanza global. Y África se posiciona como un actor clave en la industria del hidrógeno verde, según afirmó el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa en la Cumbre Africana de Hidrógeno Verde. Vamos a ver el portal de Prensa Latina que habla con referencia a esta noticia. El mandatario ha destacado que esta energía representa una oportunidad para la independencia energética, la resiliencia climática y la transformación industrial del continente. Con más de 52 proyectos en marcha, como Coega Green, Amonia en Sudáfrica, Mauritania y Marruecos, África busca producir
entre 30 y 60 millones de toneladas de hidrógeno verde para el año 2050, generando millones de empleos. El presidente resaltó la importancia de establecer marcos regulatorios, certificaciones regionales y plataformas de exportación, también la cooperación entre países. Aunque existen desafíos como los altos costos y la competencia con energías tradicionales, Ramaphosa enfatizó la necesidad de señales de demanda y apoyo regulatorio para atraer mayor inversión y consolidar la industria emergente de este hidrógeno verde en el continente. Rápidamente vamos a los indicadores petroleros al cierre de la jornada y que reflejan el impacto económico del conflicto entre Irán e Israel en los mercados internacionales del petróleo. Tenemos el barril de petróleo intermedio de Texas que marcó $73.50, un alza de $5.46 de dólar. El barril del Brent de referencia en Europa se ubicó en $74.68, una subida de $5.32. Un poco más abajo, el promediado por la OPEP, que marcó $69.15 con un alza de $1.68 al cierre de esta jornada. De esta manera despedimos Impacto Económico. Les recuerdo www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, también a través de Telegram, el servicio informativo de Telesur en materia económica en nuestros pueblos, en América Latina, el Caribe y el resto del mundo. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.